Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde, 3 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Y ya nos aguarda el licenciado Rodríguez Prats en línea telefónica con su comentario de cada lunes. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues sumamente preocupado, Hugo. Yo creo que iniciamos la semana con una de las noticias más espeluznantes. Yo diría que me pone la carne de gallina. Y antes de ir al tema específico, déjeme hacer, como siempre, un poco de historia. La Revolución Mexicana generó un sistema político y generó una clase política, lo cual no nos debe sorprender. Ya Aristóteles hablaba de cierta grupo, cierta gente que tenía vocación política. Maquiavelo, el creador del concepto de clase política, fue Gaetano Mosca, allá a principios del siglo XX. Y efectivamente todo sistema, toda república, toda monarquía, toda aristocracia requiere de un grupo de personas profesionales con vocación de poder, con cierto dominio de ciertas disciplinas para gobernar un país. Y la revolución creó esa clase política. Y hubo sus disidencias, lo que yo llamo las famosas renuncias de la dignidad. En esto hay un caso y un ejemplo específico. Gilberto Valenzuela era secretario de Gobernación de Plutarco Elías Calles y le presentó su renuncia y le dijo: oiga, señor secretario, yo no he perdido la confianza a usted. Y el señor secretario le contestó: no, señor presidente, yo soy el que se la ha perdido a usted y por lo tanto renuncio. Y así podríamos hablar de varias renuncias, y en el actual gobierno pues hay varias, en el Consejo de Pemex, en distintas dependencias. 3 me parece que son fundamentales: la de Carlos Ursúa como secretario de Hacienda, la de Guillermo García Alcocer, que fue presidente de la Comisión Reguladora de Energía, y la que nos enteramos el viernes de César Hernández, presidente de la Comisión de Mejora Regulatoria. Y esto es muy preocupante. Ahora voy a que por primera vez, ya habíamos dicho de esta disidencia, que renuncian, pero los presidentes buscaban la conciliación. Era una de las cualidades, posiblemente Ávila Camacho, Ruiz Cortines, los he dicho en otras ocasiones, insistían mucho en la posibilidad de los acuerdos. Con Miguel de la Madrid se puso de moda los pactos para enfrentar las crisis. Y precisamente ahí está mi preocupación, porque yo creo que nos levantamos el día de hoy, en esta semana, lo que se anuncia como una batalla en las condiciones más adversas, más preocupantes y menos propicias para una conflagración. O sea, un choque directo entre sector privado y sector público. Hay antecedentes. El general Lázaro Cárdenas, por el reparto de la tierra, por sus tesis estatistas, la expropiación del petróleo, vino un rompimiento. Ahí desempeñó un papel muy importante su secretario de Hacienda, Eduardo Suárez, que suavizó con la iniciativa privada las relaciones, y el secretario, mejor dicho, el embajador norteamericano Joseph Daniels, que también propició una buena relación con el gobierno de Franklin Delano Roosevelt. Muchos dicen que el hecho de que el general Cárdenas escogiera como sucesor a Ávila Camacho era precisamente un mensaje para restablecer esa coordinación sector público-sector privado. López Mateos, al inicio de su gobierno, también con la nacionalización, estatización de las plantas eléctricas, sobre todo los libros de texto gratuito. Ahí Jaime Torres Bodet intervino, también se suavizó y caminó en una buena relación. Desde luego, el caso de José López Portillo fue sumamente importante con la expropiación de la banca. Ahí también vino un rompimiento definitivo. Ya lo había habido también un poco con Luis Echeverría, sobre todo con el homicidio de Eugenio Garzazada. Ahí se pronunció un discurso de un empresario en el 73, si no mal recuerdo, de Ricardo Margain, reclamándole al gobierno que mediante un discurso, mediante una exacerbación de los ánimos, se había hecho una imagen negativa de los empresarios, y que eso es lo que habían estado provocando de cierta manera, o siendo el causal de esta ejecución de este intento de secuestro.
Después de López Portillo, Miguel de la Madrid comenzó con un puente, con pactos, y ha habido una relación en donde se siente que tienen tareas conjuntas. Pero yo sí estoy sumamente preocupado porque lo que ha sucedido en los últimos días con este decreto que publica la Secretaría de Energía, que está desde mi punto de vista violando el Estado de Derecho, cancelando inversiones. Hoy el presidente alude a este tema y profundiza la confrontación. Esto a mí verdaderamente me alarma, porque en medio de la peor crisis en muchas décadas, una confrontación de este tipo no puede más que llevarnos a una profundización de nuestras contradicciones, de nuestras posiciones encontradas, y esto va a dañar mucho al pueblo de México. Rocío Nale da un argumento que me parece que no está poniendo el tema adecuado para su discusión. El sector energético nos da identidad y vamos a su rescate, declara expresamente. O sea, el sector energético es el emblema de México, el emblema del nacionalismo revolucionario, y vamos a su rescate. ¿Puede el Estado rescatar a las empresas públicas con los déficits terribles que tiene, con el rezago tecnológico, pero sobre todo violando el Estado de Derecho? Y aquí es lo que más me preocupa, porque nuevamente la pregunta que se están haciendo todos los mexicanos es si el presidente López Obrador está en sus cabales para reconocer sus errores. Todos los gobernantes cometen errores, pero se mide su capacidad si son capaces de reconocerlos y de corregirlos. Y aquí es en donde veo obcecado al señor presidente. Se lo digo con todo respeto, pero me parece una actitud de casi romper la posible comunicación, de que el diálogo está interrumpido y que esto no nos lleva más que a una profunda y grave crisis en donde se rompe el Estado de Derecho. Se rompen tratados internacionales, hay protestas de los países que ya hicieron inversión, de empresarios, que en el sentido de propiciar con tecnología renovable lo que es la generación de electricidad. Y sobre todo frente a un esquema que se discutió por muchos años, que era complementar la tarea de otorgar servicios en la explotación de hidrocarburos y en la electricidad hacia los mexicanos. ¿Puede acaso el Estado respaldar estas empresas, invertir lo que significaría una cantidad enorme con estos proyectos que se traen, que definitivamente yo veo, y lo he dicho ya en otras ocasiones, que es un esfuerzo que se va a perder, es un dinero que se va a ir al agua, porque es imposible el rescate del sector energía? Entonces, aquí sí estoy verdaderamente preocupado. Yo sí levantaría mi voz como ciudadano, convocando al diálogo, pero convocando también a un debate de altura, donde se vean las cosas en cifras, en lo que son los números, porque matemáticamente no da. O sea, si la empresa Comisión Federal de Electricidad está comprando electricidad a los particulares, es porque los particulares la producen a precios menores que lo que se produce en las plantas propias del Estado mexicano, o sea, de la Comisión Federal de Electricidad. Y en materia de hidrocarburos está clarísimo de las grandes pérdidas que está teniendo Pemex, y que yo creo que en su momento no le va a alcanzar ni para pagar a sus proveedores, y a la nómina están inclusive convocando a sus trabajadores a que se disminuyan por decisión personal de los mismos trabajadores sus prestaciones y sus sueldos, porque no les alcanzan los recursos. Es un tema tremendamente escabroso, es un tema tremendamente difícil, Hugo, pero me parece una declaración de guerra, me parece que vamos a una batalla que nos va a desgastar, y sobre todo en los momentos menos idóneos, menos propicios para ventilar diferencias y para hacer reclamos y presentar querellas. Y la responsabilidad principal es del jefe de las instituciones nacionales, del presidente de la República, que es el que debe de tener la jerarquía, la autoridad moral, la majestad, decían los romanos, para convocar y sentarse y ver cómo enfrentar juntos
lo que es, desde mi punto de vista, el desafío mayor que ha tenido el Estado mexicano en toda su historia. Entonces, sí exhortaría, sí aprovecho esta oportunidad, porque, repito, hoy me parece que es un día histórico, un día negro en la historia de México, de una confrontación que corresponde a malos entendidos, a cuestiones ideológicas, y no a lo que nos debe unir, que es cómo servir y cómo beneficiar y cómo superar en el breve plazo esta crisis, que es lo que el pueblo de México está exigiendo. Ese sería mi comentario, Hugo. Licenciado Rodríguez Prats, un par de cosas así rápidamente. ¿Es previsible, y usted dígame si sí o si no, que esto termine en tribunales internacionales? Y otra, ¿qué es lo peor que le puede pasar al país si llega a esta escena, que tenga que pagar cláusulas también? ¿Cláusulas de rescisión de contratos? Mira, definitivamente nuestro Estado de Derecho es un Estado de Derecho pervertido, es un Estado de Derecho lento para aplicar justicia, porque vamos a acudir a tribunales. La Suprema Corte de Justicia en el asunto de Baja California, lo dije en el programa hace dos o tres semanas, que se tarda, no es pronta y expedita, se tarda demasiado tiempo para resolver, y esto crea un ambiente de incertidumbre y de confrontación. Y sí, definitivamente, lo más seguro es que los particulares ganen los conflictos, porque son convenios, son contratos, son licitaciones que se ganaron, y eso iría a mermar aún más las arcas nacionales. Pero lo importante es no tan solo la cuestión de la pérdida para el Estado cuando tiene escasos recursos, sino el ambiente de confrontación, de desconfianza, que nos va a llevar a que se retiren inversiones. O sea, el daño mayor es el deterioro del ánimo de los inversionistas en el mundo para venir a hacer proyectos en materia de energía como estaban preparándose aquí en México. Recordemos que se estuvo postergando lo que era el plan de negocios que estaba coordinando Alfonso Romo. Nunca lo hicieron, y ya ahorita ya no tiene ningún caso, porque nadie podía haber previsto que surgió lo del coronavirus, y ya sencillamente todos los proyectos que se hablaron se vinieron al suelo. Pero esto era una de las cosas que se prometieron desde el arranque del gobierno y desde antes del gobierno del presidente López Obrador. Entonces, las consecuencias son en todos los órdenes desastrosas. No es tanto ya que pierdan los tribunales o que los tribunales restauren el Estado de Derecho. No, el ambiente que se está creando de un desgarramiento de los dos sectores que se deben coordinar, sector público y sector privado, para el enorme desafío que tenemos enfrente. Licenciado Rodríguez Prats, como siempre, interesante lo que nos plantea. Estaremos atentos y comentándolo con usted. Hasta la próxima semana. Un abrazo, Hugo. Gracias. Y bueno, vamos a escuchar de una vez, pues para que tenga sentido todo esto, lo que dijo hoy el presidente de la República a propósito